Rabbi Yosef Bitton, terminando el tema de los principios de fe, Torah Be'al Peh, Torah oral. ¿Se acuerdan que dijimos que la Torah oral es Min HaShamayim? Explicamos 3 grupos. El primer grupo es el Perush, que Dios se lo dio a Moshe en el monte Sinaí y nos llega hasta hoy en día, no se perdió nada. El segundo grupo, Alajá Moshe Mi Sinaí. También Dios se lo dio a Moshe, tampoco se perdió nada. ¿Y qué diferencia hay con el primer grupo? Que la Alajá Moshe Mi Sinaí no se infiere del Pasuk, Kabbalah, el primero sí. ¿Está bien? Tercer grupo, que vimos la vez pasada, Dinim Uflaim, es que los sabios decretan, pero deducen la voluntad de Dios del texto de la Torah escrita, a través de 13 reglas hermenéuticas, las 13 reglas lógicas del texto, que uno aplicándolas al texto entiende lo que Dios quiso decir. Tiene estatus de la Torah y tiene estatus también rabínico. ¿Está bien? Estatus de la Torah, porque en verdad están diciendo la voluntad de Dios, ¿entienden? Seguimos los que nos quedan, 2 grupos. Primero leo Hoy terminaremos de explicar cómo se constituye la Torah oral y así haremos por finalizada también nuestra presentación del octavo principio que afirma que la Torah escrita y la Torah oral son de origen divino. Hasta ahora mencionamos 3 categorías de leyes o explicaciones. El Perush, Alajá Moshe Sinai y Dinim Uflaim. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué nos quedaría? Hay 2 categorías más que explicaremos a continuación. Miren cómo se llaman. 4. Geserot, prohibiciones. Y 5, Takanot Uminagim. Decretos, pero ven que hay 2 palabras. Vamos a ver la diferencia. Takanot sería decreto rabínico y Minagim, costumbres. ¿Está bien? Vamos a analizar primero qué es una Geserá. Estas son 2 categorías rabínicas. O sea, ¿cuál es la diferencia tácita o diferencia esencial entre los 3 primeros y estas 2? Los 3 primeros son de la Torá. Es verdad que había una deducción de Jajamín de lo que es de la Torá. Estas son neto de Rabanán. ¿Está bien? ¿Estamos obligados a cumplirlo? Sí. ¿Y la Torá obligó a que cumplamos esto también? Sí. ¿Está bien? No hay duda, Porque algunos dicen, si es de Rabanán. No. Igual, la Torá obligó. Es verdad, que tiene una categoría menor. No me quedó, pero después hacemos. ¿Está bien? Es decir, leyes que fueron promulgadas por la corte rabínica, presta atención, esto es importante, en los tiempos del Talmud. ¿Está bien? O sea, que hoy en día se podría hacer una takana. No. Hoy en día no tendríamos el poder para hacer una takana. Entonces vamos a ver qué hacemos hoy en día. El Talmud se cierra en el año 500 de la era común. Esta corte rabínica, o Bedín Agadol, tenía la autoridad de decretar nuevas leyes, según vieran la necesidad de las mismas. O sea que según que decretaba la ley, veían cierta necesidad, ella era los 71 sabios más grandes de Israel y decretaban. Este Betín era como la corte suprema de justicia del pueblo judío. ¿Ven qué importante que es? La corte suprema. Una vez que el Talmud se cerró en el año 500 de la era común, aproximadamente, esta corte rabínica nacional desapareció. Desde entonces y hasta nuestros días no existe una corte central que pueda legislar nuevos decretos para todo Am Israel. O que pueda, presta atención, no existe una corte que pueda legislar o que pueda derogar los decretos promulgados por las cortes talmúdicas. ¿Qué quiere decir? Que si la corte talmúdica hizo una gezerá y hoy en día ya a lo mejor llegó, pero hoy no le veo tan sentido, ¿la puedo anular? No se puede anular. Y aunque se anula el sentido, no se anula la prohibición. ¿Entendieron este punto? Es importantísimo. Después vamos a ver, hay cosas que de verdad hoy en día a lo mejor no tendrían tanto sentido, pero para anularla necesitarías un Sanedrín. Y hoy en día no tenemos Sanedrín. Después le voy a decir que hay un intento de hacer un Sanedrín, después vamos a ver. ¿Está bien? Desde que se cerró el Talmud, entonces ¿qué hacen los rabinos modernos? Legisladores. ¿Qué hacen los poskim? Hacen para establecer la ley en nuevos casos, es derivar leyes a partir de precedentes legales talmúdicos. Como explicamos ayer con el caso de la Hatzitza, ¿entienden? Derivados. O sea, si quieren hacer una halajá y es algo nuevo, pero no hay un Sanedrín, bueno, pero de lo que es, los jajamín determinaron ahí, o lo que dice la Torah, se deriva esto. Ah, bueno. ¿Entendieron? ¿Quién tiene este poder? ¿Yo puedo, si yo quiero hacer un tacaná porque a mí me parece? No. Porque vos no tenés, porque no, tiene que ser la Corte Suprema de Justicia de Am Israel. Y en la Corte Suprema están los sabios más grandes. ¿Quién determina quiénes son los sabios más grandes? Es como que hay un consenso general de que todos reconocen que ese rabo es el más grande. El POSEC. ¿Quién determina
posek. ¿Cómo se determina quién es un posek alajá? Primero que tiene que conocer todo el mundo del alajá bien, 100% que lo domina. Segundo que va tomando reconocimiento del mundo de a poquito. Entonces ya se hace un posek grande. Hoy, por ejemplo, Rabo Baya, Ramo Reja de Eliao eran poskim Golín, Rabelía de Rakanievski, yo qué sé, hay muchos. Sí. Hay en Yerushalayim tenés muchos, en Benever tenés muchos poskim. En todos lados, dije por 200 lugares. ¿Está bien? Poskim, posek grande. El Rabba Rashi, los Rabbanim Rashim, ¿está bien? El Rablao. No sé si sí, el Rablao. También. Ahora está el Rablao hijo y el Rabo Baya y el Rab Yosef hijo, ¿está bien? Siempre hay Rabbanim grandes. Rabak Shidorón, Rabamar, que fueron Rabba Rashi. Son poskim. Entonces vos podés ir a preguntarle a un posek y lo que diga el posek haces. Sí. Y si este posek difiere del otro, bueno, vos agarrás vos tomás el que más te convence y seguís a uno. ¿Puedo elegir el que quiero? Sí, ¿Sí? pero No por conveniencia, porque me gusta, sino porque me parece que es convincente. Pero no puedes cambiar. No cambiar cada cuando me conviene a este y cuando me conviene a aquel. Sino, elegís un rab, hacele jarrab, beistalek minasafek. Hazte un rabino y quítate la duda. ¿No tienes que ser rabino de tu comunidad? Pues, si es el rabino de tu comunidad, mejor, pero si a veces el rabino de tu comunidad dice pregúntale a otro rab, o vos querés preguntar, no es obligación que sea el rab de tu comunidad. Podés tomar un rab más grande todavía, ¿no? Al rab no le vamos al externo, me imagino. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Entonces hay decretos, pero todavía no expliqué lo que hay prohibiciones. Prohibiciones rabínicas. Ahora bien, en ausencia de la Corte Suprema de Justicia de Am Israel, la autoridad de estos rabinos está limitada a los confines de sus propias comunidades, razón por la cual existen numerosas diferencias en cuanto a algunos detalles de los mandamientos entre las distintas comunidades. ¿Qué pasó? Terminó el Talmud, entonces ahora habían comunidades en Polonia, comunidad en Rusia, comunidad en Siria, está bien, Jalab, Yamim, Temanim, los yemenitas, un montón de comunidades. ¿Cómo hacían para sacar un decreto para todo Israel ahora, del momento que terminó? No se podía. No, entonces un rabino podía decretar solamente un decreto para su propia comunidad. Y eso obliga a la propia comunidad, pero no obliga a las otras comunidades. Por ejemplo, no comer arroz en Pesach es prohibición para Ashkenazim, pero no es prohibición para Sefaradim. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque el Talmud no dijo prohibido comer arroz en Pesach. Vino después. Pero entonces para ellos es prohibido. El arroz no es hametz. El arroz no es hametz. Todos piensan que arroz es hametz puro, ¿no? El arroz no es hametz, es porque había granos que se mezclaban en los campos. Entonces, ¿qué hicieron? Para no revisar, que era muy complicado, ¿qué hicieron? Prohibieron. Pero las comunidades de Sefaradiot no prohibieron. Los marroquíes sí, prohibieron. Por eso vos sabés que sí. Pero ahora que no existe más esta mezcla, porque la ley... Bueno, como que quedó el decreto. ¿Entienden? Como que quedó la prohibición. La pregunta es si se podría anular o no. Porque dijimos que cuando no se puede anular, cuando es un decreto que lo hizo el Bedín. Pero acá no lo hizo el Bedín. Fue la costumbre de deshacer de ahí. Ahora, bueno. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué pasó? Me complica un montón. ¿Qué es el Bedín? Bueno, Bedín, dije. Tribunal de Justicia. ¿Cómo lo definió? La Corte Talmúdica. Es el Tribunal de Justicia Legal. El tribunal de los rabaní más grandes es el Sanedrín. ¿Está bien? ¿Ellos tienen categoría para hacer decretos? Sí. Hoy en día no tenemos Sanedrín, pero tenemos rabaní modernos, ¿no? Bueno, van detrás de lo que hicieron los jajamim anteriores. ¿Y qué tipo de leyes son las que sí pueden reformar y cuáles no pueden reformar? Por ahora no dije que ninguna pueden reformar. Pero ¿Quién? ¿Un rab moderno? No puede reformar nada. Porque la única manera para reformar una ley sería que haya otra Corte Suprema. Y no tenemos la Corte Suprema. ¿Se entendió? Pero tenemos No Bedín, entiendo ¿no? qué es lo que ellos pueden hacer. ¿Quién? Los rabanim. ¿Los nuevos? Ajá. Leímos, derivados, cosas que derivan. Cuando hay un tema nuevo, de alguna conclusión que ya el Talmud dijo, y ellos ven, de esa conclusión se deriva este punto, por ejemplo. Es parecido. Como Entonces, el hielo. como ellos dijeron así en esto también. ¿Entendés? Entonces, sería no anular algo, sino derivar enseñanzas de lo que los jajamín dijeron. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. No, tú primero. Los poskim también usan las reglas de hermenéutica para... Hoy en día casi nadie las usa. La pregunta es si se puede usar. Esos tres. Hay más floquet. No. Si te puede usar las reglas hermenéuticas para deducir la voluntad de Dios. En realidad la pregunta es si Para la usar Geserot. los precedentes del Beit Din Agadol, los poskim usan esas reglas de interpretación.
No necesariamente. No. Pero pueden llegar a usarlo Puede llegar a usarlo, sí. Pero hoy en día no hay muchos que las usen. como regla de interpretación. Vamos a ver, entre los rabanín grandes no hay muchos que la utilizan hoy en día, pero sería el ideal usarlas. Hay rabanín que sostienen que sí. Es una ley hermenéutica. Son las leyes de lógica para interpretar la voluntad de Dios, la que era el tercer grupo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sería una gesera? Una gesera que pueden hacer los rabanín ahora. Espera, una gesera para todo Israel, no el arroz, que no es para todo Israel. Pollo y leche. No tocar mukse en Shabbat. Pollo y leche. No tocar mukse. No comer pollo y leche. Eso es una gesera, una prohibición rabínica. ¿Que quién la hizo? El Sanedrín. El Sanedrín la hizo en su tiempo. También el Sanedrín dijo que hay cosas que son mukse y no se pueden tocar en Shabbat. No puedo tocar algo que escribe, ¿está bien? O no puedo tocar una pluma. Antes teníamos, digamos, antes no había marcador. Entonces, ¿cuándo decretaron que un marcador es mukse? Está bien, estaba la pluma para escribir con tinta. Y un derivado de la pluma sería el marcador. ¿Entendió? Entonces, un derivado. ¿Qué será? Solo Ah, porque no se puede ya. prender las Algo luces parecido. también. Ok. Las luces también que no se puede prender las luces. No se puede prender la luz en sí, pero los jajamín determinan que es oraita, ¿no? Rebanan eso. Como fuego. No sería como Pero una es geserá de rabanán. Ah, bueno. Geserá de rabanán sería algo rabínico. ¿Entendieron que mukse es de rabanán? Ajá. Sería un dinimo flying. Lo de la luz de Shabbat, aparentemente sí. Habría que ver si es dinimo fly. Muy bien. Gezerot es. Geserot son prohibiciones rabínicas. ¿Pero qué rabínicas? ¿Rabínicas después de Sanedrín o de Sanedrín? Desde el Sanedrín. ¿Desde? ¿Cómo? Y después. Después son Geserot para la comunidad nada más. Es lo que quiero ver la diferencia. Está la Geserá para todo Israel y la Geserot para la comunidad. Geserá para todo Israel, mukse. No comer pollo con leche para todo Israel. No comer arroz en Pesaj, lo hicieron para las comunidades ashkenazíes. Por ejemplo. Decir 40 días Selijot Es para separar. es un miná, digamos, las comunidades sefaradín. Pero no los ashkenazim. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta aquí? Hay un montón de cosas así, muchas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es una geserá? Entonces los jajamín tienen poder para hacer geserot, sí. Entonces está el Sanedrín para hacer geserot para todo Israel. Del momento que no tengo Sanedrín, es importante eso, ¿no? Ningún rab puede decir, prohíbo esto para todo Israel. Nadie puede decir así. Porque él no tiene el poder. ¿Está claro? Él puede decir, según mi opinión, esto se deriva de que así es la halajá. Ah, está bien. Y vos lo escuchás. Está bien. Y puede ser que hagas como ese rab, porque es muy convincente. Y puede ser que todos los rabanín digan lo mismo. Y puede ser que haya rabanín que digan diferente. ¿Y puedo ir como el rab diferente si tengo en quién apoyarme? Sí, también. Pero no se puede tomar como ley. No se puede tomar como ley que obliga a todo Israel. Claro. Exacto. ¿Se entendió? ¿Está bien lo que es una geserá? Bueno, geserá sería como una mitzvah lota hace de rabanán. ¿No sé? ¿Qué es una mitzvah lota hace? No. Una prohibición. Pero es rabínica, no doraita. Por eso es una mitzvah. Lota hace, no es una taase, porque taase va a ser takanota, ahora van a ver la quinta. ¿Entendieron? Claro, esto quiero decir la diferencia entre geserá y takaná. Geserá, prohibiciones. ¿Está bien? ¿Alguna otra prohibición? Hay 20.000 prohibiciones. Y también de rabaná hay un montón de cosas que son de Como rabaná. la barba en días de duelo. Sí, los 7 días, o el mes, o yo qué En sé. Benavent Sagin. ¿Está bien? Todo lo que es de Tisha B'Av, las costumbres de Tisha B'Av, los ta'aniot de mediodía, todo de rabanán, es rabínico. Pero Hanukkah no lo quise decir porque es una obligación. Esperen, ahora estoy en prohibición. ¿Entendieron? ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo normalmente de la prohibición rabínica? ¿Cuál es el objetivo? No llegar a No llegar a caer en una prohibición mayor. El objetivo de la prohibición rabínica es o no llegar a caer en algo más grave, o que ellos vieron la necesidad de esa generación de que eso se debe imponer hoy en Por día. eso Por cómo es el ser humano. los Gezerot. Exacto. Tienen varios, ¿entienden? Y ahí no tenés en qué no puedo cuestionar al Sanedrín en ese decreto, porque ellos lo pensaron 100 veces y lo decretaron. ¿Está bien? Ahora, ¿hay parte de democracia en este punto? No hay democracia en este punto. O sea, es una autoridad rabínica. ¿Hay democracia? ¿Hay que el pueblo defina algo? No, pero hay algo democrático. Interesante, van a ver. ¿Qué? Que si el Sanedrín decretó algo, prohibió algo, y toda Israel no lo pudo cumplir, se cancela. Retroactivamente se cancela el decreto. ¿Cómo qué? ¿Está bien? No importa, ¿quieren casos que hicieron alguna vez? Había un decreto que estaba prohibido si el hombre había estado con su esposa
no podía empezar el rezo hasta que no vaya a la tevilá, a la mikve. Decretaron, así. ¿Cómo? Me preguntaron un ejemplo de algo que alguna vez decretaron y quedó anulado. Cierta vez quisieron decretar que si un hombre estaba con una mujer, con su esposa, y después tenía que ir a rezar, tenía que ir a la mikve. ¿Está bien? O sea que, pero a veces no había mikve en todos lados, era medio dificultoso, era medio complicado. ¿Está bien? No todos podían cumplir eso bien. Obvio que tiene que bañarse, está bien. Pero no, ir a la mikve ya era más complicado, ¿no? Y si no tenían mikve en el pueblo y tenían que ir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese decreto? No, fue difícil. ¿Qué pasó? Se anuló. Un ejemplo. Y entonces eso obliga a Israel, no obliga. Pero lo hizo el Sanedrín, ¿sí? Pero se anuló retroactivamente. O sea que ahí está el aspecto... Esperen, ¿ven el aspecto democrático? No democrático, vamos a decir. El aspecto de que el pueblo lo aceptó. Ahora, podemos decir así, que no es que en verdad es porque el pueblo lo aceptó, no. Es que cuando el Sanedrín cuando tiene que hacer un decreto tiene que analizar si la mayoría de Am Israel lo va a aceptar. Ellos analizan más o menos, ven que la mayoría lo va a aceptar y lo largan el decreto. Pero pueden confundirse, ¿no? Vemos efectivamente que el Shikul Da'at que hicieron no fue correcto. Por eso se anula. Fue un detalle, nada más quise explicarles, ¿entendieron? También pasa al revés, que cuando un minag se hace demasiado se convierte en alajá o algo así. Todavía no llegué. Estoy en Gezerot nada más. Tenés razón. Soy ordenado. ¿Entendieron? Ulay, ahí no fui exacto porque fue... ¿Entendieron qué es Gezerot? Gezerot solamente son prohibiciones rabínicas que obligan a todo Am Israel a partir del Sanedrín. Hay Gezerot particulares, por ejemplo, en Argentina hay una Gezerá de no hacer conversiones. En Argentina no hay conversiones ortodoxas. ¿Quién hizo la Gezerá? Si la Torá no prohibió hacer conversiones, tienen razón. La Torá nunca prohibió conversiones. ¿El Sanedrín prohibió conversiones? No prohibió conversiones. Entonces, ¿por qué en Argentina no se hace conversiones? ¿Qué tanto lío? No entiendo. Pasó cierto problema en Argentina, que había una época que había muchas conversiones reformistas, que no era válido, era todo un desastre, estaba mal hecho. Entonces los rabaníes ortodoxos se pusieron firmes para que no sea un caos y dijeron, prohibimos la conversión. ¿Y el que se quiere convertir qué hace? Bueno, hay posibilidades. Viene a Israel, viene. ¿Entendieron? ¿Esa prohibición en Argentina también rige en Estados Unidos? No. ¿Entonces hay conversiones en Estados Unidos? Sí. ¿Entendieron? Eso es un ejemplo de una Gezerá que se hizo en un lugar. Una tacaná. Otra tacaná que se hizo en Argentina. Había época que llovía mucho, todo el tiempo llovía. Entonces se decretaron que los sefaradí no hacían Mashiach Baruch Morida Geshem, solamente Morida tal. Todo el año Morida tal. ¿Qué Morida tal? Pedimos rocío. Y no se pedía lluvias. ¿Por qué no se pedía lluvias? Porque había tantas lluvias que habían inundaciones. Era malo para Argentina la lluvia. Entonces, como 30, 40 años, un montón de tiempo, se dijo nada más Morida tal. No había Mashiach Baruch Morida Geshem. Qué raro, ¿no? Es una tacanarra, va en contra de lo que dice la halajá, porque la halajá hay que decir 6 meses una cosa, 6 meses otra, ¿no? Para la comunidad. ¿Entendieron? Hay poder para eso. El Rabba Rashi de Colombia puede hacer halajot para Colombia. El Rabba Rashi de Uruguay para... ¿Entienden? No importa. Está el Rabba Rashi sefaradí y el Rabba Rashi ashkenazí. El hijo del Jajam Shebar es el sefaradí. Y ashkenazí hoy en día no sé. Antes era Rabenamú. Era Rabenamú, ahora no sé si es Rabenamú también. No sé. ¿Está bien? Es que estaba en Amia. Tenemos la obligación. ¿Entendieron el ejemplo? Dije ejemplos de Argentina, perdón si no son los que no son de Argentina. Fue un ejemplo de... ¿Entendieron? Rabanín de la comunidad. ¿Está bien? Entonces, si dijeron que hay que hacer morir tal, el ashkenazí dice, vos también tenés que hacer morir tal. No, yo hago como Shibaruja, yo hago como soy ashkenazí, yo no tengo que hacer como me dijeron ustedes. ¿Entendieron? Porque el decreto era para la comunidad. A veces era por la comunidad de los judíos de Siria, o los judíos y no los judíos de Alepo, depende. O yo qué sé, de Marruecos. ¿Se entendió? Gezerot. Una pregunta, Sí. pero entonces si nos mudamos, por ejemplo, venimos a Israel, ¿estamos obligados a cumplir con... Ese es el argumento de Rabobadia. El argumento de Rabobadia, miren qué interesante cuál es. Las costumbres del lugar. Es que del momento que volvimos a Israel, tenemos que hacer todos como el Shulchan Aruch. Ese es el argumento de Rabobadia. Interesante. ¿Por qué? Porque dice que el Shulchan Aruch era el posek halajá de Israel. Entonces, del momento que vos venís de Jerusalén a Israel, hace como el Shulchan Aruch. ¿Qué haces tanto lío? Eso es lo que decía. Por eso Rabobadia fue revolucionario. Porque quiso volver la halajá al Shulchan Aruch. Después de que hay tantas diferencias. Unidad, ¿no? Quiso hacer unidad en la halajá, Rabobadia. Lo logró en cierta manera, igual hay de todo. Pero en cierta hizo mucho. Fue muy fuerte en volver la halajá al Shulchan Aruch, que eso es algo bueno, porque
Porque con tantas cosas en el exilio se sumaron Jumbrot. Y vino Rav Ovadia, que es más mequel, más permisivo, en cierta manera. Más como Betilel, no Bet Shammai. Rav Ovadia sería Betilel. ¿Vieron que Betilel era más permisivo? Quiso hacer la Torá más accesible al pueblo. Está bueno. Y la hizo muy accesible. O sea, más fácil, no volverte loco. O sea, cuando encontraba un Eter, Se iba por ahí. iba por la... Si podía lograr que sea mutar. Está bien. No hay que volver loco. Está bien. No es el objetivo de dejar volverte loco. Pero había muchas Jumbrot. Bueno, esa fue la... Pero ven, uno podría decir, yo no estoy obligado a pensar como dice Rav Ovadia. Esa es la postura de Rav Ovadia. Rav Ovadia no es Sanedrín. Sí, que no sea Rav Ovadia. ¿De verdad? porque Rav Ovadia no es Sanedrín. Podés seguirlo y podés no seguirlo. ¿Entendieron? ¿Está bien? ¿Puedo como Ashkenazí elegir con Depende a quién preguntes. Si hay algunos que van a decir, no, vos sos Ashkenazí, tenés que hacer siempre como Ashkenazí para siempre. Otro rabanito va a decir, no, vos podés ir como el posé que te convenza más. No, Que porque estoy obligado. arroz no puedo, aunque quiera ir con Rav Ovadia, digamos. Sí, no sé, es lo que te quise decir. Depende, si vos venís un posé, una persona que se convierte, ¿qué hace? Desea, pues, Elige como quiere, pero... ¿y qué es José Bichúa? Una sefaradí que José Bichúa con Ashkenazim, o Ashkenazí que José Bichúa con sefaradim. A veces empieza a hacer la halajá como sefaradí porque él hizo Techúa así y así aprendió de su rabino. ¿Se puede? Sí. Se puede. ¿Está bien? No te puedes mover. Está bien. Se puede, depende de lo que más te convence. Y si quiero hacer halajá como Rambam, ¿puedo hacer halajá como Rambam? Quiero hacer alajá le como Rambam, como Maimonides, para mí, porque es el más convincente para mí. Quiero hacer alajá todo como Rambam. ¿Puedo? Sí. Está bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. No, alguno te va a decir, ¿cómo hace como Rambam? Yo, no, ya quedó como Shulchan Aruch. ¿Y vos cómo hace como Ben Ish Hai? Ben Ish Hai va en contra de Shulchan Aruch. ¿Y vos por qué hace como Kaf HaChaim? Y vos como Rabbi Eliashiv. Entonces, ¿qué me decís a mí como Rambam? Cada uno elige su posek y hace como su posek. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el más fácil? No hay que elegir el más fácil. El más verdadero, ¿no? ¿Cuál es el más verdadero, Ram? A mí me van a preguntar, yo voy a decir uno, le voy a preguntar a otro. ¿No? Depende a quién pregunte. Cada uno te va a convencer lo que más está convencido uno. Claro, Está bien. ¿cómo podemos ver el Sanedrín con tantas diferencias Yo voy a que hay seguir por entre de... Se puede. Tienen que reunirse todos los jajamim y definir que vamos a empezar de nuevo. Tienen que reunirse los rabanim más grandes, definir. La voluntad de Dios era tener un Sanedrín. Y la voluntad de Dios era que no haya 100 alajot, era que haya una sola. Reunámonos todos, pongámonos de acuerdo y empecemos, ¿no? Esto sería la tana de los que quieren avivar, vamos. Imagina la pelea. Pero, ¿Cómo? claro, bueno, pero entonces si hay pelea, entonces todavía no estamos preparados, ¿no? Si estamos preparados, tenemos que saber también ceder a lo que estábamos acostumbrados. No me importa a mí sefaradí o ashkenazí, a mí me importa No hay más. que haya un Sanedrín de nuevo. Pero había más fácil en el Nada, del está Talmud Más que también, Matzah, ¿no? Había más que pero tenía que definirse. Y quedaba la laja como una. No quedaban más que el tema. Se definía. Eso es lo lindo. Y se podría Pero elegir ese limón son 40 días. ¿Eh? aunque no hubiera pedido, se podría elegir el... Había Sanedrín todavía, después del Betamigdash todavía hubo Sanedrín. Bueno, seguimos. ¿Puedo seguir? Sigo. ¿Hasta dónde llegué? Hasta Corte Suprema de Israel. Que la Sí. autoridad era hasta las propias comunidades. Está bien. Veamos algunos ejemplos de las dos categorías. ¿Está bien? Geserot. ¿Se me concentran? Sí. Los rabinos de la época de la Mishnah, año 200 de la era común, vivieron el exilio que comenzó con la destrucción del Betamigdash, año 68 de la era común. Uno de los peligros del exilio era la asimilación con otros pueblos. Miren estas Geserot interesantes. Los rabinos decidieron entonces limitar la interacción con la sociedad gentil en el ámbito social. Y para eso promulgaron algunas restricciones, barreras para limitar la socialización. En hebreo rabínico, Mishun Hatnut, para que no te vengas a casar con el no yudí, ¿está bien? O Mishun Benoteem, para que no vengas a conocer una niña no judía y casarte con ella. Entonces, ¿qué decretos hicieron de Rabanán? Miren, por ejemplo. No comer. Prohibieron, por ejemplo, consumir el vino producido por no judío. El vino producido por no judío es kasher, la uva es kasher. La uva es kasher. ¿Y entonces qué tenía que lo hizo un no judío? Que el no judío preparó el vino, pero en verdad es todo kasher. Prohibido. De Rabanán.
Para que no vengas a tomar un vinito con el no yudí y de repente hay contacto, yo qué sé. ¿Entienden? Prohibieron de ahí prohibieron el yain nesej. No, todavía está bien. El vino de que lo tocó un no yudí. O que lo trabajó el no yudí. Eso también pasa si en una cena hay un kasher, pero no yehudí y toca el vino. Sí, pero hoy en día para salvar el problema, el vino es mebullal. Es ya llevado a cierta... Mebullal es cocinado, llevado a una de pasteurización, está bien, a una temperatura alta, y en eso no hay prohibición de que si lo toca un goy. Entonces es así, ya está, no hay problema. Pero si no está mebullal, si el goy sirvió, ahora ya no podés tomar. O no podés tomar de esa botella. En el momento que la movió. o no el vino? Se fijas, dice la etiqueta. Dice mebullal. Pero si... La mayoría en Israel, 95% son mebullal. Pueden ser los vinos bien buenos, bien tintos, que cuestan caros, pueden ser que no sean mebullal. Hay que tener más cuidado. ¿Entendieron? Otra. El pan casero. Miren qué prohibición hicieron. Aunque fuera kasher y la cocción de algunas comidas, o sea, prohibieron hacer pat shel goy. ¿Qué era pat shel goy? Pan del goy, pero el pan era harina y agua. Y es kasher. Pero si lo hizo un goy, no. Habían ciertos lugares que igual se permitía. La cocción de acá Bishul Goy. ¿De dónde viene la prohibición de Bishul Goy? No es doraita. Los jajamín lo prohibieron. Porque si el goy va a cocinar, entonces vas a estar en contacto con el goy, entonces puede haber... Entonces, todo eso lo prohibieron para que no nos asimilemos. ¿Ven el ejemplo de la Geserot? Son Geserot de la época de Sanedrín estas, ¿eh? Ahí te escucho. Todo esto, como explicamos, fue decretado para limitar la socialización con la sociedad gentil y recordar al yudí en el exilio que si bien debe hacer todo lo posible por vivir en paz y con mucho respeto con sus vecinos gentiles, tenía que evitar la socialización que podría derivar en matrimonios mixtos. Lo digo con mucho tacto, los que el Rab se dieron cuenta. A pesar que vivimos en una sociedad egoísta, está bien, tenemos relaciones con ellos, pero eso no quita que tenés que cuidarte. ¿Se entendió? Pregunta. Ahora voy a las takanot y minagim. Sí. Okay. En Chile hay un lugar que hacen pan y hacen tipo todo ese tipo de cosas kasher, Sí. pero las cocinan los goyim. No se considera. No, porque hacen todo con un mashiach. Hay un mashiach. Hay uno que va y revisa todo y el yehudí es el que prende el fuego y pone en los supermercados. Sí, ya sé, en Chile. Siempre con ashgajá, siempre que con ashgajá no hay problema, porque el mashiach es el que hace las cosas prohibidas y listo. Trago una pregunta. ¿Entendieron? Si está con teudá de kashrut, sí. Trago una pregunta. ¿Una mujer puede ser mashgiach? Sí, una mujer puede ser mashiach. Normalmente acostumbran en lugares donde... Sí, hay lugares que son de que la mujer es mashiach. ¿Está bien? ¿Está bien? En Israel acostumbran más hombres, pero hay lugares o cosas que son comidas para o restaurantes o cosas más, una fiesta de un bat mitzvah de mujeres, entonces eligen una chica que sea mashiach. Un hombre que no es rabí no puede hacer shahita. Se puede, hay curso. Hay curso para estudiar. ¿Sí? Se ganan bien. Bueno. En Argentina Sí. Sí, es verdad. Hay de todo. Yo vi en muchas casas que se come kasher que lo que hacen es dejarle una vela. Sí, eso es de última. Bueno, hay que verla, la si se permite. Sefaradí no permiten eso. Ashkenazí, pero en verdad tiene que prender el fuego el yudí. Entonces ahí ¿qué hacen? Dejan la vela y va la nana y prende con la... Pero ya es más, casi que está mal. Pero bueno, deben apoyarse en alguna idea, no sé en qué postura más permisiva de los ashkenazim. Como que ya vos prendiste el fuego y el fuego ese fue utilizado. En verdad lo lógico sería que el yudí prenda el fuego, por lo menos. Y para Sefaradí no alcanza. Para Sefaradí el yudí tiene que poner la olla o revolver algo. ¿Está bien, sigo? Takanot. ¿Qué es una takaná y un minag? Takanot y minagot. Decretos, takaná, decreto. O sea, ¿cuál es la diferencia con geserá? Geserá es prohibición. Esta es decreto. Y costumbres. Sería la más leve, ¿no? De todas. Estas son, por ejemplo, las mitzvot rabínicas, como prender las velas antes de comenzar el Shabbat, leer la Megilat Esther en Purim, encender las velas de Hanukkah, etc. ¿Está bien hasta aquí? Netilat Yadayim. Takanot. Takanot es una obligación rabínica. Costumbres, esta sería la más leve de todas. Quiere decir decreto rabínico que comenzaron por el pueblo y luego fueron promulgados como ley por la corte rabínica. ¿Entendieron por qué se nació como un minag? Nació en el pueblo y la corte rabínica le dio el ok. ¿Conocen otra? Un minag din así. Minag que se convierte en din.
Ah, que las mujeres no necesitan. Habría que ver si Vanekim en qué estatus entra. Está por ahí, está bien, está bien. Que la mujer no Sí. necesita. Está bien, pero hay más cosas. Hay más cosas. Está bien, está bien. Una más fácil, ¿está bien? Arbit. Arbit nació como un minag. No había obligación de hacer arbit. Era Shaharit y Minja. Y dijeron, bueno, el que quieren hacer arbit, que haga arbit. El pueblo dijo, queremos hacer arbit como una ley, como hacemos a la mañana y a la tarde. Y el Sanedrín lo decretó. Alel. Nació como un minag. Alel. Minag, el alel en Rosh Hodesh. ¿Está bien? ¿Está claro? Raba, una pregunta, ¿el Kisui Rosh en dónde se ubica? No, Kisurosh se ubica en Deoraita. ¿Ahorita? De Oraita Kisurosh, no de Rabanán, ni de Rabanán, de Oraita. No es Cubrirse el pelo a la mujer casada es de Oraita. Es perush, o sea, está explicado. Hay que ver si Perush, Kabbalah o Dinim Uflaim, mira por dónde entra. Pero es de Oraita. Sí, porque en la Torah propiamente no dice. Tenés pruebas en el pasú que tenían que descubrirse el pelo. El Aisha Sotá, y se descubrirá el pelo, dice. La esposa de. Antes de casarte hay que ver eso. que iba a acompañar en la guerra. Ay, sí, pero no sé, pero está bien. De Oraita, después casada, está bien. Lo que dije es que es prohibido de Oraita de casada. Después hay costumbres diferentes. Mejor. Rabo Vaya dice que sí, que hay que hacer así, pero no, todavía la mayoría no hace. ¿Eh? Pero era. ¿Sería mejor? No, para hacerte filá, dice. Para hacerte filá. Hay rabanín que dicen que sí. Si no estás casada, Sí. Dice que también las solteras hacían antes. No sé, bueno, no importa, no entramos en detalle. Hay rabanín que dicen que no, hay rabanín que dicen. Vos me preguntaste a mí, yo te dije, Rabo Vaya dice que sí. Así que te dije una grande. Dice que sí. Porque dice que así era la costumbre, que se fue perdiendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así era normal cubrirse la cabeza. ¿Por qué se cubría la cabeza? Ulay era el mismo efecto que la kipá, no sé, habría que analizar por qué. ¿Está claro? Como recordar a Dios, ¿está bien? Vos decís, si es Kisuya por Herba, es nada más porque de casada, ¿entienden? Si no, no. Ahí ahí se cubre la mujer en España. ¿No? ¿En el Betagneses no se cubren? Las mujeres. No importa, es un detalle. ¿Puedo seguir? Sigo. Es un detalle, ¿está bien? Sigo. Quiero decir decretos rabínicos que comenzaron por el pueblo. Esto lo leí. Una aclaración muy importante. Esto es aclaración importante. Para allá Shoftim. ¿Dónde está escrito que tenemos que seguir a los Jajamim? Acuérdense, esto es importante porque a veces, vienen los que no quieren creer lo que es Rabanán. En Parashá Shoftim, la Torá dice que cuando surgiera cualquier duda sobre una ley bíblica de cualquier tipo, se deberá remitir el caso a la corte rabínica o Bedín. De esta manera, las cortes rabínicas en realidad eran una extensión, esto es importante, de la autoridad bíblica. ¿Entendieron la definición? La corte rabínica es una extensión, ahí se extiende la autoridad de la Torá. Como que a través de ellos la Torá tiene más. Y su autoridad para interpretar la ley, Dinim Uflaim, y promulgar nuevas restricciones, Geserot y decretos, Takanot, emanaba de la misma Torá. Es por eso que, por ejemplo, al encender las velas de Shabbat, miren qué interesante, aunque se trata de una misbah establecida por las cortes rabínicas, ¿qué decimos en la verajá? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, que nos ha ordenado encender la vela de Shabbat. Que nos ha ordenado. ¿Y cuándo Dios nos ordenó? Es verdad, Dios no nos ordenó. Entonces, ¿por qué decimos así en la verajá? ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que la Torá nos ordenó obedecer a los Jajamim, que los Jajamim nos ordenaron esto. Entonces, ¿eso es que nos ordenó? ¿Entendieron la interpretación? Que nos ha ordenado encender las velas de Shabbat. Como si Hashem nos hubiera ordenado este mandamiento directamente en su Torá. Maimónides explica que las palabras de esta verajá deben ser entendidas así. Miren, bendito eres tú, Hashem, que nos has ordenado obedecer a las cortes rabínicas que nos han ordenado encender las velas de Shabbat. ¿Está bien? Todas las verajos se interpretarían así. Ayer que leyeron mi Jotabet Sibano, ¿cuál? Leanías tefilim. ¿Está bien? Poname los tefilim. No, No, pero no. A ver, al Netilat Yadayim. Ayer que leyeron mi Jotabet Sibano, al Netilat Yadayim. ¿Cuándo me ordenaron ponerme a hacer Netilat Yadayim? La Torah me ordenó hacer Netilat Yadayim antes de comer pan. Al Cohen sí. Al Cohen le ordenó, pero al Yehudí no le enseñó. Sí, la corte rabínica ordenó a los Yehudí. ¿por qué? Dijeron algo de Kedushá, como que la mesa es también algo como el misbeas del templo, entonces hay que elevar las manos y ta. Como hacían los Kohanim cuando estaban en el templo. ¿Las velas? Las velas también, los Jajamim.
para que haya Shalom Bait en el hogar. O para que sea más mejubal, que haya luz. Entonces, ¿se entendió? Entonces todas las que llaman Mitzvot Betzivanu se entiende así. Bueno, acá invita a un libro, el Matedán, es muy interesante. Es un libro que está escrito en español antiguo. ¿Alguien lo quiere ver? Se puede hacer clic ahí y está todo, trae toda la definición. Está en hebreo y en español antiguo. Lo leo si quiere. Concluimos así esta brevísima reseña de lo que es y abarca la Torah oral. Invitando nuevamente al lector ávido de conocer este tema en más detalle a estudiar el libro Matedán del Rab David Nieto. Un rab que se dedicó mucho a los anusim, a los yudim que volvían después de que los habían las conversiones forzadas. ¿Está bien? Sí, de los marranos, de todo ese tema. No me gusta decir la palabra marrano, por eso dije anusim. ¿Está bien? Y eran que los habían obligado y ellos eran yudim. Estaban a escondidas. Este Rab David Nieto se dedicó mucho a ellos y a explicarles cómo volver a todo y les explicó bien cómo era la Torah oral, porque con ese tiempo ellos habían perdido el tema de la Torah oral, porque tenían que hacer el judaísmo a escondidas, entonces solamente conocían la Torah escrita, porque la Torah escrita la leían, ¿entienden? El Tanaj, también en las iglesias leían el Tanaj, pero ellos eran judíos escondidos. ¿Pero eso de qué época es? Este creo que es del año 1700, este libro. La Inquisición. No, sí, 200 años después. Este Rabbi David Nieto es de 1600, 1700. Sí, es la época de que ya 200 años de la Inquisición. Entonces, Takanot son a través de Minagim que el Am. De nuevo, Takanot son obligaciones rabínicas. Minagim son costumbres que nacieron en el pueblo y los Jajamim les dieron la Gushpank, el ok, el sello de Kasher. ¿Entendieron? Minagdin clásico, Arbit es un Minagdin clásico. Minagdin es el arroz en Pesach, no es Minagdin, porque no obliga a todos los sefaradim, obliga a los Ashkenazim. Obliga a todos los, habría que ver si todas las comunidades Ashkenazim, no sé. Y hoy en día acá viene la pregunta. Aquí, esta regla también es importante. Si desapareció el motivo, ¿el decreto sigue existiendo o no? Sí. Por ejemplo de que desapareció el motivo. El arroz con los askenazim. Mai Maharonim. El agua antes de decir Birkat Hamazon. Ahora tenemos que definir. Los Jajamim determinaron que por cuanto que era un agua una sal muy peligrosa, que te podías llevar el dedo a los ojos y quedarte ciego, y antes a veces comían un poco con las manos. Entonces, antes de decir Birkat Hamazon, había que decir lavarse las manos. ¿Está bien? Bueno. Hoy en día no hay se dice que esa sal ya no existe más. Entonces, ¿tengo obligación de hacer Mai Maharonim o no? ¿Entendieron la pregunta? Para hombres sí, Esperen. para mujeres pues no. ¿Cuál sería el criterio de lógica? El criterio de lógica es así. Si se anuló el sentido, no se puede anular el decreto. El único que tiene el poder para anular el decreto es un Sanedrín. Y hoy en día no tengo Sanedrín. Entonces, a pesar que no tendría sentido, tendría que seguir haciéndolo igual. ¿Está bien? Por el poder de la ley. Es muy importante aquí que eso sería como una... Bueno, ahora tenemos que analizar si Mai Maharonim es una takana o no. Si Mai Maharonim es una takana, entonces tengo que hacer Mai Maharonim siempre. A pesar que se anuló el motivo. Cuando venga un Sanedrín y dice no existe más este sal, se anula. Y ya no tenemos que hacer más Mai Maharonim. ¿No? Eso. Pero, ahora vamos a ver. La Jajamín cuando dijeron que hay que lavarse las manos antes del Birkat Hamazon, ¿lo hicieron como un decreto o lo hicieron como un consejo? Esa es la pregunta aquí. Esperen. Dijeron Jobá, pero dijeron Jobá por Takaná, o dijeron Jobá porque era peligroso y estaban diciendo en cosas de refuá, cosas de peligro, tenés que cuidarte, y entonces dijeron, por favor, tenés que lavarte las manos. Sobre si lo hicieron como decreto o lo hicieron como un consejo, o como una obligación de consejo, pero no de decreto, hay más loquet. ¿Entendieron dónde está la discusión? Los que sostienen que fue hecho como un decreto, entonces no hay lo que hablar y tenés que hacer siempre. Pero están los que sostienen que fue hecho como un consejo. Si fue hecho como un consejo y hoy en día no existe la sal, no necesito el Sanedrín para retroactivamente anular. No necesito el Sanedrín para anularlo. Ya queda nula porque no fue un decreto. ¿Me siguieron? Desde la base queda nula. ¿Entendieron? Muy bien. Ahí la discusión de los que dicen que hay que hacer Mai Maharonim o no. Los que sostienen que no, es porque sostienen así, que no fue una tacana. Los que sostienen que sí, es que sostienen que fue una tacana. ¿Entendieron? Tengo otra pregunta. Esperen. Según esto no habría diferencia para el hombre y la mujer entonces. ¿Qué tiene que ver la diferencia del hombre y la mujer? La diferencia del hombre y la mujer no va por hombre o mujer, es lo mismo. O hacemos toda la familia o no hacemos ninguno. ¿Entendieron? Según mi criterio.
Porque ¿qué tiene que ver la diferencia entre hombre y mujer? Puede ser que algunos digan, bueno, pero somos más estrictos para el hombre y menos estrictos para la mujer. Según eso deben de decir para decir hombre sí, mujer no. Porque según la lógica no hay ni diferencia. ¿Se entendió? Entonces cada uno entendió. A mí me parece que no fue como Takana. No fue como un decreto, sino que lo hicieron como un consejo. Por eso entiendo que no habría obligación. Pero hay Rabanim que entienden que fue como una Takana. Esa es la pregunta. O sea que hay que ver la historia del alajá. ¿Se entendió? Esa es la diferencia. Por eso en muchas casas van a ver qué hacen y en muchas casas van a ver qué no hacen. No pasa nada. Están los que hacen, los que hacen todo vos. Y ya viene alguien que hace, bueno, le haces y le hacemos todo, no importa. Por el cabo del que hace, está bien. Es que no, está bien. ¿Se entendió que no hay ninguna prohibición, obligación? Sí. ¿Por qué entonces hay en algunos Birkonim que dice obligatorio para los hombres, opcional para las mujeres? Es lo que quise decir. Debe ser que jugando con todo este tema, explicando esto que dijimos, deben ser más estrictos. Somos más estrictos con el tema del hombre y menos estrictos con el tema de la mujer. Lo mismo, la misma opinión le dije, dice Rababadia. Rababadia dice que la mujer tiene que hacer más Majaronim Jova. Porque Rababadia sostiene que fue una Takaná. Entonces dice que las mujeres también hagan. Pero la mayoría de las mujeres no hacen lo que hacen la mayoría. ¿Está bien? Sí. Una pregunta más y 1 minuto de recreo, nada más. Sí. Si yo hice una vez, 2 veces, 3 veces Mañana Jaronín, ¿recae sobre mí la obligación? ¿O no hay lío si un día Muy no bien. hago? Esta es la frase importante. Presta atención, ¿eh? Si yo hice 3 veces algo, ¿ya es obligatorio para mí para siempre? ¿O no? Porque hay quien dice que lo hiciste 3 veces ya se convierte en neder. Es como que hiciste un neder, una promesa. Entonces, si lo hiciste 3 veces, podrías anularlo, pero tendrías que hacer atarat nedarim, anulación de una promesa. Si lo hiciste 3 veces, sí, seguido. Ahora respondo a esto. Depende, no es así. Si yo cuando lo hice pensaba que estaba obligado y después me enteré que no estaba obligado, entonces no te obliga eso. Eso no es un neder. Porque yo, ¿por qué lo hice 3 veces? Porque pensé que estaba obligado. Si yo hubiese sabido que no estaba obligado, no lo hacía. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Pero, segunda posibilidad, yo sé que no estoy obligado, pero a mí me gusta hacer la mina. Sé que no estoy obligado y lo hago. ¿Y lo hago 3 veces? Ahí se te convirtió en obligación. Como por ejemplo, ¿Entendieron? en Kippur, ¿no? ¿En Kippur qué costumbre? ¿Cuál? ¿Qué costumbre? No hablar. Quiere hacer Ta'anit Dibur en Kippur. Sí. Un año hizo Ta'anit Dibur en Kippur. Otro año hizo Ta'anit Dibur en Kippur. Y otro año hizo Ta'anit Dibur. Entonces le pregunto, ¿por qué lo hiciste? Entonces, yo pensé que era obligatorio. Bueno, y este año no puedo no hacerlo. No hay problema. Otra dice, no, yo sabía que no era obligatorio, pero yo quería imponerme eso. Entonces ahora yo te pregunto, ¿lo hiciste 3 veces? Sí, se te convirtió en neder. A menos que cuando yo empiece la costumbre, diga Bli neder. Si yo cuando empiezo la costumbre, no diga, pienso, esto que estoy pensando, lo hago porque este año estoy preparado, otro año no sé. Pero, por favor, que no se me haga neder. Yo lo hago este año, yo no sé qué va a pasar después. Del momento que pones la intención de que no sea neder, ya no es neder. Entonces ya tienen una solución, ¿no? Me parece que es una patente buena esta patente. La patente es que cada vez que ustedes hagan algo de más, piensen, no lo hago como un neder. O una patente más fácil, piensen que cualquier cosa que van a empezar en el año, ¿está bien? Que yo no sé, quiero hacerlo, no sé si estoy preparado, yo sé que no es obligación, pero lo quiero hacer de más. Cualquier cosa que hago, para mí no es promesa. Del momento que pensaron eso, ya está. ¿Verdad? Quiero una patente buena. Ya está, la aplican ahora y listo. Piénsenlo y ya está. ¿Está bien? No, último. El tema de la equipa era minag. Equipá empezó como un minag, no empezó como verdad. Y si es ley habría que ver. No sé si, habría que ver, pero hoy en día todo equipá, sos de ti te pone equipá. Si es minag din, habría que ver. Si es minag din. Es como que ya la mayoría, pero ¿qué es la mayoría? La mayoría de a ti, porque si lo ni no. Entonces, hay que también definir qué es mayoría. Pero bueno, la mayoría de los datim se ponen equipá. Entonces ya como sería obligación. Pero en verdad, la equipá ni de oraita ni de rabanán. Pero no hay tema de que se Es minag. Es costumbre la equipá. Pero hay datim que no se ponen. se ponen. Pero la kipá, tenerla todo el tiempo, eso contesté. La kipá cuando digo el Shema Bayá, cuando digo el nombre de Dios o cuando estudio Torah, eso es más obligado, eso sí. Pero dice que no puedo comer Pero algo tener la como- kipá todo el tiempo,
Shulchan Aruch trae que es minag. Pero Dice, no caminamos 4 amot sin kippah. No dice que es obligación. Dice, no, como la costumbre. La costumbre. O sea que Shulchan Aruch piensa que es costumbre, nada más. Pero hoy en día, todo Yehudi Dati está con kippah todo el tiempo, ¿no? O sea que empezó más como Midat Hasidut, como algo de más. Pero mejor, obvio, kippah todo el tiempo, ya, ratito, kippah. Está bien. Pero es verdad que no tendría un rigor de ley tan fuerte. Pero ¿por qué hay que cubrirse el Ahora, para el hombre, ¿no? O para la para mujer. el hombre? Entiendo que la kippah tiene que ver con recordar a Dios en todo momento. Que hay alguien por encima. No, Que no me traiga, porque el Shulchan Aruch dice que se ponga, que no camine sin kippah 4 metros, 4 amot, 2 metros, y que no vaya erguido. Así. Entonces está hablando como de orgullo, ¿no? Sí. Entonces entiendo que el contexto ahí también, la kippah es que me da humildad. Ese es el tema, me parece. ¿Está bien?